Capítulo 22. Septiembre 23, 2552. Complejo de túneles debajo de la superficie de Reach. John se tensó mientras observaba a los miles de Covenants amontonándose en las galerías que lo rodeaban a él y a su equipo. No se atrevió a moverse, su equipo estaba en el lado equivocado de demasiada potencia de fuego. No podían ganar esta pelea. En la tercera galería del suelo de la gran sala, a las 4 en punto, una pareja de Hunter rugió de rabia. Levantaron sus cañones de barra de combustible y luego nivelaron sus armas, y dispararon. Callie se movió antes que nadie, ella era un movimiento borroso y se paró frente a la doctora Halsey. Ion y Fred se movieron a cada lado de Callie, mientras Anton agarró al almirante y tiró al hombre mayor detrás de ellos. Las cegadoras barras de combustible de color verde brillante golpearon los escudos de los Spartans y salpicaron sus pechos. El escudo de John se drenó completamente. La sobrepresión le obligó a dar un paso atrás y la piel de sus antebrazos se ampolló. Entonces el calor desapareció y pestañeó para alejar los puntos negros que inundaban su visión. Kelly yacía a sus pies. Su armadura quemada y su gel hidrostático hirviendo por el respiradero de emergencia a lo largo de su lado izquierdo. Un millar de disparos más resonaron desde la galería, y John instintivamente se agachó para cubrir a su camarada caída. Se preparó para el inevitable impacto quemante de energía. Pernos de plasma y agujas cristalinas atravesaron las galerías por encima, una telaraña de energía y proyectiles. Todos los disparos estaban dirigidos a la pareja de Hunters que habían disparado contra John y su equipo. La pareja Hunter levantó sus escudos al unísono y se agacharon detrás de ellos. Las losas metálicas de 1/4 de metro de grosor podían repeler el fuego de casi cualquier arma, pero no esta despiadada barrera. Estos poderosos soldados del Covenant ardieron, su armadura y sus escudos se incendiaron también, y John atrapó sus contornos por solo un segundo antes de que fueran vaporizados. La sección de la galería donde habían estado había estallado en polvo y humo, y los escombros llovieron sobre el suelo, junto con docenas de grunts y jackals que habían sido lo suficientemente desafortunados como para estar demasiado cerca de la pareja. 3 latidos del corazón golpearon el pecho de John. Ni los humanos ni las huestes del Covenant en la gran sala se movían. ¿Qué demonios es esto?, murmuró el sargento Johnson. ¿No deberíamos estar muertos ya? Ion se conectó a los biomonitores de Callie. Ella estaba en conmoción, y las bombas de calor de su traje estaban dañadas hasta el punto de fallar. Tenía que ponerla a salvo. Desde la galería más elevada, un élite del Covenant con armadura dorada levantó su espada de energía en el aire y gritó. El software de traducción en el casco de John susurró medio segundo más tarde, agárrenlos, pero el próximo en disparar a la luz sagrada será desollado vivo. Adelante. La doctora Halsey apretó con más fuerza el brazo de sus anteojos contra la parte posterior de su oído, escuchando el susurro del traductor incorporado. El cristal, ella murmuró. Ellos van tras el cristal. Equipos de élite soltaron resbaladizas cuerdas de plastilina que brillaban un azul fantasmagórico. Bajaron en rapel hasta el suelo. Un centenar de grunts chillaron de emoción y bailaron de un pie a otro. Los Jackals siguieron a sus líderes élite en las cuerdas. Pulaski. El almirante Vicom gritó en su canal de comunicación. Baja aquí cuanto antes. Necesitamos una extracción inmediata. Recibido, contestó Pulaski en su fría voz de piloto sin vacilar de la armada. Fred, Grace y Anton se dieron la vuelta y dispararon 3 ráfagas de disparos en línea recta mientras un equipo de élites intentaba descender sobre su posición. Los elites cayeron, salpicando sangre morada por el suelo de baldosas. La doctora Halsey metió el cristal alienígena en el bolsillo de su bata de laboratorio y se arrodilló junto a Callie. Comprobó sus signos vitales en su tableta de datos y agitó la cabeza. Miró a John, su expresión sombría. Ella está viva, apenas. Necesita ayuda. No seamos groseros, ladró el almirante Vicom. Demos la bienvenida a nuestros invitados, jefe maestro. Fuego perimetral, ordenó el jefe maestro. Manténganlo firme. Patrón de dispersión delta. Vamos. Los Spartans simultáneamente entraron en un semicírculo, rifles de asalto apuntando hacia afuera. Al unísono presionaron los seguros de sus armas y abrieron fuego. Justo detrás de ellos Locklear, Johnson, Aberson y el almirante se posicionaron dentro del círculo. Se prepararon y lanzaron granadas. Ion se detuvo y dirigió su atención a Callie. Levantó su cuerpo flácido del suelo y la envolvió sobre su hombro.
Las fuerzas del Covenant cayeron al suelo y se fueron acercando, pero no devolvieron el fuego. Docenas de élites cayeron cuando las balas perforadoras de armaduras salpicaron sus armaduras y granadas de fragmentación detonaron con fuerza estruendosa. Los yacals que seguían a sus amos por las cuerdas aterrizaron en medio de la carnicería, maniobraron frente a los élites y superpusieron sus escudos de energía. Era la típica bravuconería de los élite, tenían que ser los primeros en la batalla, aunque eso significara que morirían por ese honor. El jefe no tenía problema en satisfacer su honor. Golpeó un cargador nuevo en su rifle y continuó disparando. Yacals y élites avanzaron cautelosamente hacia los Spartans que disparaban. Una segunda línea de yacals inclinó sus escudos de energía personales sobre sus cabezas para evitar que cualquier granada fuera lanzada en medio de ellos. La nave de descenso de Pulaski bajó del agujero en el techo, se giró y se detuvo 1 metro por encima del agrietado suelo de baldosas azules. Ambas escotillas laterales de la aeronave se abrieron siseando. Ion le entregó a Callie a Fred mientras saltaba a bordo, ayudó a la doctora Halsey y al almirante a entrar. Locklear y los otros Spartans saltaron a la segunda escotilla. El sargento Johnson y el jefe maestro fueron los últimos en subir a bordo, justo cuando sus pies tocaron la rampa y agarraron los peldaños, Pulaski aceleró desde la plataforma. El jefe maestro miró al Covenant mientras la nave de descenso ascendía. Había miles de ellos, en el suelo, pegados a las paredes, desbordando las galerías. Parecían un enjambre de hormigas enojadas. La escotilla se selló y el jefe maestro se movió hacia adelante, hacia la cabina de pilotaje. Mientras pasaba por el compartimento, vio a Callie. Estaba desplomada, delgados rastros de humo se curvaban desde los agujeros de su armadura. Ayudó a la doctora Halsey a sujetar con correas a Callie. Los ojos de Halsey se fijaron en los signos vitales erráticos de la herida Spartan mientras se agitaban a través de su tableta de datos. Puso el alargado cristal al lado de Callie, pero este no quedó plano. Desafió la gravedad, flotando, un extremo afilado y delgado apuntando a la superficie. ¡Qué extraño!, susurró Halsey. Ion tuvo que estar de acuerdo, eso era inusual. Casi tan extraño como estar bajo las armas de 1 millar de soldados del Covenant enfadados, aunque ninguno de ellos había disparado. «Cuida de ella», le dijo a la doctora Halsey, luego se puso en pie y se dirigió a la cabina de mando. Pulaski se encorvó sobre los controles. Ella empujó la nave de descenso Covenant a un ascenso hiperbólico y entró en el agujero del techo de la gran sala. El jefe maestro agarró y sostuvo las paredes y se preparó. La nave de descenso, sin embargo, se ralentizó y se inclinó hacia adelante, por lo que volvió a quedar horizontal. «Problemas», anunció Pulaski y rápidamente tocó los controles. Un gran problema. La luz púrpura de las de gravedad en el agujero se oscureció, parecía desvanecerse de la vista. Pero también empezó a doler mirarla. «Nos están empujando hacia atrás», dijo el almirante Beacon. «Lee, arrástrate por la parte de arriba y lanza un par de jackhammers por esta tubería». «Sí, señor», contestó Lee deseoso de volver a la pelea. Asintió hacia John, agarró un lanzacohetes jackhammer y se movió a la escotilla. El almirante frunció el ceño y agitó la cabeza. «De ninguna manera un cohete subirá hasta 1 kilómetro en este túnel. Tengo que intentarlo de todos modos». La nave de descenso dejó de elevarse, se balanceó en su lugar un momento, y lentamente se hundió de nuevo a través del túnel. Lee abrió la escotilla lateral. La intensa luz púrpura de las de gravedad inundó el interior de la nave. La doctora Halsey inhaló bruscamente, y el jefe maestro se dio vuelta para ver lo que la había asustado. Por un momento pensó que el cristal que había traído con ella se había roto. Pero este no se había roto, no exactamente. La mitad superior del esbelto fragmento se había partido a lo largo de sus facetas y se había abierto como una floreciente flor. Los pétalos de zafiro ondulaban, y a medida que la luz ultravioleta de las de gravedad caía sobre ellos, el cristal se abría más ampliamente. Las facetas giraban y giraban en una compleja danza geométrica. El cristal pareció remodelarse, y pulsó en un verde fresco. La luz dentro de la nave se despejó, todos los rastros del tinte púrpura parecían retroceder como una marea. La nave de descenso se movió hacia arriba. «¿Qué diablos?», Pulaski, sorprendida, agarró inconscientemente el yugo y retrocedió. Su nave de descenso zumbó con potencia y salió disparada por el túnel. «Gravedad», susurró la doctora Halsey y miró fijamente a las facetas abiertas del cristal. «Esta cosa deformaba el espacio cuando nos acercamos por primera vez».
Aparentemente también tiene un efecto en los campos de gravedad artificiales. No puedo esperar para meter esto en un laboratorio. La nave de descenso emergió del agujero y la luz solar inundó el interior. Una vez fuera de las de gravedad, la delgada piedra se dobló sobre sí misma, cerrando fragmentos de tipo pétalo, volviendo a fundirse en un solo fragmento liso. La doctora Halsey recogió la piedra y la metió de nuevo en el bolsillo de su bata de laboratorio. Ella volvió su atención a los signos vitales de Cale. El aire sobre la montaña Menachite era espeso con bandadas de aviadores Banshee y cazas volando en círculos. El crucero ligero de 300 metros de largo también tenía compañía. 6 cruceros del Covenant adicionales encararon su pequeña nave de descenso, torretas de plasma rastreándolos. Una serie de iconos brillaron en la consola de Pulaski. Tienen las armas fijadas en nosotros, ella dijo, la calma en su voz resquebrajándose un poco alrededor de los bordes. No van a disparar, declaró el almirante Vicom. Había resolución de acero en sus palabras, como si esto no fuera una suposición de su parte, sino más bien una orden que el Covenant debería seguir. Puso sus manos sobre sus caderas y miró hacia las naves, pareciendo mirar fijamente a los cruceros. Quieren lo que la doctora y su equipo descubrieron, y lo quieren lo suficiente como para dejarnos dispararles y no tanto como para escupir en nuestra dirección. Señor, dijo el jefe maestro. Nos reuniremos con Cortana y la nave insignia capturada a las 7:15 horas. Eso nos da solo 20 minutos, señor. El almirante Vicom consultó su reloj y luego miró hacia las naves del Covenant reuniéndose a su alrededor y acercándose. Pulaski, sácanos de aquí. Traza un rumbo a tu punto de encuentro y haz que esta caja vuele tan rápido como puedas. A la orden, señor. Pulaski inclinó la nave hacia la atmósfera superior de Rich. El cielo se oscureció de turquesa a gris pizarra, hasta azul noche y luego negro tinta, lleno de estrellas. Cuando su nave de descenso dejó atrás a los cruceros, se movió dolorosamente lenta en comparación con los ágiles cazas Seraph. Se formaron alrededor de ella, 4 a babor y 4 a estribor de su aeronave. Un par de naves individuales con forma de lágrima se abalanzaron sobre ella, frenaron y bloquearon su camino. Nos están acorralando, dijo Pulaski y frenó su nave. Suboficial, dijo el almirante y puso una mano suavemente sobre su hombro. Embístelos. A toda velocidad. Pulaski tragó. A la orden, señor. Una de sus manos apretó con fuerza su arnés de choque. La otra mano pasó por encima de la banda de velocidad en el panel de control y la empujó a plena potencia. La nave de descenso saltó directamente hacia los cazas Seraph en su camino. Los 2 cazas se retiraron con apenas 3 metros de diferencia, y la nave de descenso pasó en carrera más allá de ellos. Locklear se asomó a través de la pantalla de babor y silbó. ¿Alguien más? Él susurró, ¿cree que hay un poco de gente aquí arriba? El jefe maestro miró por encima del hombro de Locklear. Había una docena de pequeñas naves de guerra cuando habían descendido hace unas pocas horas, ahora había 3 veces ese número en órbita alrededor de Rich. Había cruceros ligeros que parecían luminosas mantarrayas, había 4 cargueros con sus secciones bulbosas, y el espacio a su alrededor estaba reluciente, con enjambres de aeronaves individuales Seraph. Había un puñado de destructores, elegantes y rápidos, erizados con torretas de plasma. También había escombros, pedazos de las naves del Covenant se derrumbaban en órbita, trozos en bruto de la aleación de recubrimiento, enredos de conductos de plasma aún brillaban por el calor que llevaban, y nubes de metal que habían sido vaporizadas y se habían enfriado en nieblas de polvo brillante. Cortana ha estado ocupada en nuestra ausencia, remarcó el teniente Aberson. Él asintió con la cabeza aprobando la carnicería. El jefe maestro detectó destellos de luz y oscuridad desde las bahías de lanzamiento de un carguero del Covenant. Activó la ampliación de su visor y vio a una legión de élites en paquetes propulsores y a una veintena de drones de ingeniería que abandonaban la bahía. Drones de naves individuales y grupos de abordaje de élites en vectores de intercepción, anunció Pulaski. Entrando se detuvo y revisó sus escáneres. Jesús. Están llegando de todas las direcciones. Llévanos a las coordenadas de encuentro, ordenó el almirante Vicom. Y no escatimes los caballos. Señor, contestó Pulaski, su voz helada, estas son las coordenadas de encuentro. El jefe maestro buscó su nave capturada en cualquier pantalla, y solo vio al enemigo. Cortana y la justicia ascendente reaparecieron en el espacio, fue un acto muy ajustado. Este salto en particular requirió precisión al centímetro y, aunque detestaba admitirlo, una gran dosis de suerte.
A menudo ella se había preguntado qué pasaría si una nave hubiera hecho la transición al espacio normal demasiado cerca de un planeta u otra masa, en este caso, otra nave. La justicia ascendente parpadeó hacia la existencia dentro del campo de escombros en alta órbita alrededor de Rich. No hubo, sin embargo, ninguna explosión ultraviolenta ya que los átomos de la nave insignia se superponían con la materia de las naves desguazadas que el Covenant había reunido en el espacio. O bien los saltos al desliespacio impedían que ocurrieran tales sucesos, desviando la nave entrante hacia el costado como el agua que fluye alrededor de una roca en un río, o ella había tomado prestada parte de la probabilidad de que el jefe maestro tendiera a ser afortunado. Cientos de naves destrozadas, tanto humanas como del Covenant, se tambaleaban sin vida a su alrededor, sus trayectorias de red sugiriendo que la justicia ascendente apenas las había hecho a un lado. Si hubiera tenido más tiempo, habría diseñado un conjunto de experimentos con naves teledirigidas para probar su hipótesis de desplazamiento y suerte. Pero el tiempo era algo que ni ella ni el jefe maestro tenían en abundancia. Quedaban minutos hasta su reunión, y Cortana necesitaría cada milisegundo para lograr lo que tenía que hacer si alguno de ellos iba a salir con vida del sistema Epsilon Eridani. Cortana buscó un candidato probable en el campo de los abandonados. Solo había un puñado de naves del Covenant. Si el UNSC había conseguido capturar una de las naves alienígenas en la batalla por Rich, aparentemente se habían visto obligados a destruirla. No quedaba ningún candidato adecuado para su plan. Dirigió su atención hacia el gran número de naves del UNSC destrozadas. El Covenant no tenía que destruir completamente una nave humana para eliminar su presencia táctica de la batalla. Un solo haz de proyección de energía podía desgarrar suficientes cubiertas y matar a suficiente tripulación para inutilizar la nave. Ella se preguntaba cuántos humanos caídos vagaban en el espacio local junto a ella, miles de valientes hombres y mujeres que habían muerto luchando. Sus sensores se deslizaron sobre las siluetas de las naves ligeras del UNSC. Había corbetas con cascos diseccionados que derramaban refrigerante radiactivo de sus reactores nucleares en funcionamiento. Aunque eran más adecuados para su propósito, el daño era demasiado grande. No encontró una con un solo reactor de fusión intacto. Etiquetó la ubicación de los cargueros y cruceros pesados y los excluyó de su búsqueda. Eran simplemente demasiado grandes. Estaba dispuesta a sacrificar maniobrabilidad y velocidad, pero no tanto que le tomara una hora hacer la maniobra de salida de la órbita. Eso dejó a destructores y fragatas. Encontró y etiquetó a 14 en el campo de escombros. Aunque visiblemente distintos, los destructores eran esencialmente fragatas que llevaban 1,5 metros de armadura de titanio A, en lugar de los 60 centímetros de sus equivalentes más ligeros. Había dos candidatos, tanto el destructor Tarsis como la fragata Gettysburg tenían reactores de fusión intactos. Mientras que la Gettysburg había sido destruida por unas de un proyector de energía que la había destripado de proa a popa, obliterando el puente y los soportes de vida. Su central eléctrica e incluso el cañón de aceleración magnética en su estructura inferior eran aparentemente funcionales. Aún mejor, los puntos duros de la cubierta de la nave estaban intactos. Cortana dejó que un destello de pulso de energía pasara a través de los motores de la justicia ascendente y lentamente fue a la deriva hacia la Gettysburg. Se detuvo para escuchar el tráfico del Covenant dentro del sistema. Había 8 veces la cháchara que había surgido antes, con muchas referencias a los infieles sobre el planeta y la luz santa que ahora estaba en peligro. Bien. Eso significaba que el jefe maestro estaba haciendo lo que hacía mejor, causar caos entre el enemigo. Y lo que es más importante, la presencia de la justicia ascendente flotando entre los cientos de naves muertas no había sido detectada. Cuando ella se encontraba a 1 kilómetro de la Gettysburg, apagó sus motores. Con delicadas bocanadas de los propulsores se acercó y rodó a la justicia ascendente hasta que su cara superior estuvo paralela con la parte superior de la Gettysburg. Hizo una llamada al sistema de telemetría de la Gettysburg y recibió una débil respuesta de apretón de manos. Cortana le dio al código de anulación, que rápido fue aceptado, y entró en la computadora de navegación de la Gettysburg. No había más inteligencia informática a bordo. El capitán de la Gettysburg había destruido el sistema de navegación y la IA según el protocolo CO. Cortana extendió su presencia a través de los sistemas vacíos. La Gettysburg era una ruina, todos los propulsores desconectados. No se movería con su propia potencia nunca más, pero su corazón todavía latía. El reactor de fusión de la nave operaba al 67% de su capacidad. Perfecto. La justicia ascendente suavemente se posó sobre la Gettysburg,
probablemente la primera vez en la historia del universo que naves humanas y del Covenant habían hecho contacto con intenciones no letales. Todas las naves modernas del UNSC habían sido diseñadas con puntos duros en sus lados dorsal y ventral en el caso de que estuvieran demasiado incapacitadas para moverse bajo su propia potencia. En teoría, otra nave del UNSC podría atracar, asegurar los sistemas y arrastrar a la nave herida. La nave insignia del Covenant tenía una serie similar de puntos duros en su parte superior, donde naves demasiado grandes para caber en su bahía de lanzamiento podían atracar. Sin embargo, los dos sistemas eran incompatibles. Cortana arregló eso. Ella activó los 7 drones de servicio en la Gettysburg, e instruyó a los ingenieros del Covenant dentro del casco exterior de la Justicia Ascendente para que aseguraran los puntos de atraque de las dos naves y adaptaran sus enlaces ascendentes de potencia. La razón de esta operación de salvamento, su salto preciso en el campo de escombros y el acoplamiento híbrido, todo era por potencia. La cubierta de la Justicia Ascendente había sido descubierta, el Covenant sabía que su nave insignia estaba controlada por humanos. Eso hacía imposible su plan original de reunirse en órbita alrededor de Reach. Ella podría haber saltado a esa ubicación y haber recogido al jefe, pero entonces se quedarían varados allí mientras los condensadores desliespaciales se recargaban lentamente, y mientras tanto serían acorralados y destruidos por la armada del Covenant. Así que tuvo que cambiar de táctica. Ella saltaría en medio del grueso de una fuerza hostil y cautelosa del Covenant, agarraría al jefe, e igual de rápido saltaría fuera del sistema. Para ello necesitaría energía para recargar instantáneamente los condensadores desliespaciales, el tipo de energía que solo dos naves podrían producir. Los enlaces ascendentes de energía conectados. Gigavatios fluyeron desde el reactor de la Gettysburg hacia la red energética de la Justicia Ascendente. Perfecto, ella ronroneó. Eran las 0712 horas. Tenía menos de 3 minutos para prepararse para la siguiente fase de su plan. Cortana comprobó y volvió a comprobar los cálculos para lo que tenía que ser el salto al desliespacio más corto de la historia, desde el depósito de chatarra flotante hasta las coordenadas de encuentro, a solo 3000 kilómetros. Escaneó esa región del espacio y descubrió que ya no era un punto ciego en las defensas del Covenant. Había 3 veces más naves dentro del sistema que cuando se fue. Cortana divisó la nave de descenso raptada del jefe ascendiendo desde la atmósfera inferior de Reach, con una manada de cazas rodeando la aeronave. Ella interceptó una serie de órdenes repetidas del comandante de la flota del Covenant: no disparen o serán atacados y destruidos. Los infieles han capturado la luz santa. Esto fue tanto bueno como malo. Bueno porque el jefe maestro y su equipo con esta luz santa evitaban ser bombardeados hasta convertirlos en vapor. Malo porque cada nave Covenant en el sistema se estaba acercando a su nave de descenso, en última instancia, la acorralaban, se agarraban a la pequeña nave y la tomaban con una fuerza abrumadora. Esto también hacía que el blanco del salto de Cortana estuviera cada vez más lleno. Ella se aseguró de que sus torretas de plasma estuvieran completamente cargadas, volvió a revisar sus bobinas magnéticas de formación, hizo un chequeo de sistemas en los propulsores de la Justicia Ascendente por si algo sucedía con su salto de salida y tenía que maniobrar. La hora era 07:14.10 estándar militar. Cortana entonces hizo lo único en lo que no era buena: esperar. 50 segundos para una mente que podía realizar cálculos de billones por segundo era una eternidad. En menos de 30 segundos Cortana vertió energía en los condensadores desliespaciales. Pinchazos de luz salpicaron el espacio negro que la rodeaba. En menos 20 actualizó sus cálculos, tomando en cuenta las ligeras variaciones gravitacionales que tantas naves de guerra del Covenant creaban en el espacio local. El vacío que la rodeaba se desgarró, y ella escogió un camino a través del aquí del espacio normal hacia el no aquí del desliespacio. En menos 10 escribió un programa rápido para apuntar a las naves distantes cerca de sus coordenadas de salida, y mantenerlas en el blanco cuando reapareciera. La Justicia Ascendente se movió levemente hacia adelante en el desgarre del espacio. La luz envolvió la aeronave. Desapareció del campo de escombros flotantes y reapareció en un pestañeo. La cara completa de Reach llenó sus pantallas laterales de estribor. Las pantallas de babor estaban repletas de naves del Covenant. La extrañamente disparatada nave Covenant humana apareciendo en medio de su trampa debe haber confundido al enemigo. Nadie disparó. La nave de descenso estaba a 3 kilómetros de las de estribor de Cortana, su trayectoria más o menos alineada con la bahía de lanzamiento de la Justicia Ascendente. Ella abrió la banda del UNSC y dijo: jefe, tu caballo está aquí. Reconocido, contestó el jefe maestro.
No había ninguna inquietud en su voz, sólida como las rocas. Él había estado dirigiéndose hacia una muerte segura hacía un momento, pero parecía que esto era lo que esperaba que ocurriera. Como si fuera un procedimiento normal de operación. La nave de descenso viró hacia la bahía abierta, y Cortana dejó caer los escudos por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que la pequeña aeronave entrara, y luego restableció el campo de protección. Cortana encaminó la energía de la Gettysburg a los condensadores desliespaciales de la Justicia Ascendente, y ellos comenzaron a absorber la carga. 3 docenas de cruceros del Covenant la rodearon, sus torretas de plasma brillando en un rojo infernal mientras se preparaban para disparar. Aparentemente la orden de no disparar no se extendió a la Justicia Ascendente. Cortana necesitaba 5 segundos para lograr una carga completa, 5 segundos antes de que pudiera hacer bien su huida, pero 5 segundos podrían ser suficientes para que ella se convirtiera en el centro de un pequeño sol hecho por el Covenant. Tomó la iniciativa y disparó a los 4 cruceros más cercanos. Lanzó plasma fino como láser desde sus torretas, quemó los escudos Covenant y desgarró sus cascos. Cuando el gas sobrecalentado entró en contacto con la atmósfera dentro de las naves, el plástico, la carne y el metal se incendiaron y se revolvieron en sus interiores. 2 de los cruceros atacados detonaron inmediatamente cuando los haces de plasma encontraron los reactores. Nubes ondulantes de metal vaporizado se extendieron por la noche y la oscurecieron de las naves que avanzaban. Pinchazos de luz aparecieron alrededor de la Justicia Ascendente. Error. Cortana volvió a comprobar las cifras y rápidamente encontró el origen del problema. La subrutina a prueba de fallos que rastreaba las condiciones gravitacionales locales devolvió una anomalía. La gravedad de Reach ya no deformaba el espacio, lo que era imposible. No había tiempo para especulaciones. Tenía que irse o luchar. Movió a la Justicia Ascendente al campo espacial retorcido, y desapareció. Sin embargo, en lugar de las no dimensiones no visibles del desliespacio, apareció un campo teñido de azul en los monitores de Cortana. Eso no era el espacio, ni el espacio atestado cerca de Reach, ni el espacio lleno de estrellas del sistema Epsilon Eridani. Pero era un espacio, donde no debería haber ningún espacio. Sondeó la región con sus sensores, pero su alcance se limitaba a 1000 kilómetros como si estuviera en una niebla oscura. Ahí, un contacto. Y otro. Y luego una docena más. 14 cruceros Covenant se resolvieron desde la niebla azul. Cortana, dijo el jefe maestro. ¿Cuál es nuestra situación? Igual que siempre, contestó Cortana. Estamos en problemas. Las naves de guerra del Covenant dispararon. Maldición, murmuró Cortana. Inició su última opción, disparó de nuevo, esperando llevarse a algunos de ellos al infierno con ella.